Muy buenos días, estudiantes del primer grado. Vamos a continuar con los temas de las culturas y el día de hoy nos toca aprender de la cultura fenicia. Por favor, anoten los puntos importantes para que puedan ustedes también tener una práctica al finalizar todo esto que nosotros denominamos sobre las culturas. ¿Entendido? Listo, sin más preámbulo, entonces comencemos. Muy bien. La cultura fenicia. Ubicación geográfica. A ver, ¿dónde se ubica? Para empezar, Fenicia significa el país de las palmeras. ¿Cómo se llama? El país de las palmeras. Tienen que acordarse de eso, por favor. No, en la región más pequeña al oeste de Siria, actual Líbano. Actualmente está en la ciudad de Líbano, ¿no? Y en el Asia Menor. Entonces comprende una estrecha faja de territorio aproximadamente de unos 40 a 50 kilómetros de ancho por 200 kilómetros de largo. Tuvo tres ciudades importantes hegemónicas, está Sidón, está Tiro y Cartago. Sus límites son por el norte, tenemos a la región de Siria, por el sur a Palestina, el Monte Carmelo, ¿no? En el este están las montañas del Líbano y en el oeste el mar Mediterráneo. La cultura fenicia se desarrolla en tres periodos y son los tres periodos que también anteriormente los hemos mencionado como tres ciudades importantes hegemónicas, ¿no? El primer periodo es el periodo de Sidón, el segundo es el periodo de Tiro, ¿no? Y el tercero es el periodo de Cartago. Empezamos entonces con el primero. El periodo Sidón, bueno, habla de que al decaer Biblos comenzó a florecer la ciudad de Sidón, ¿no? El puerto de Sidón fue durante muchos siglos la ciudad más próspera e importante de todo lo que es Fenicia. Entonces logra imponer su influencia y preponderancia política y comercial en todo lo que es el mar Mediterráneo oriental, debido a que precisamente a ese intenso movimiento mercantil por el mar. ¿Listo? Entonces los sidonios mantuvieron intercambio con Egipto, Chipre, Rodas, también la isla de Creta, entonces así como otras islas del mar Egeo. Después pasaron a la Grecia continental y se internaron en el mar Negro. No, el Cáucaso y la Mesopotamia, lo que entonces existía. Entonces la ciudad de Sidón entra en decadencia al ser ocupada por los filisteos, ¿no? Quienes saquearon y destruyeron completamente esta ciudad de Sidón. Ahora pasamos entonces al periodo de Tiro, ¿no? Abatidos por sidonios, la ciudad de Tiro ocupó su lugar, convirtiéndose así en el centro de la actividad comercial fenicia, ¿no? Mantiene su preponderancia y hegemonía en el comercio y la navegación durante 3 siglos. Los tirios salieron del mar Mediterráneo oriental, que había sido hasta entonces dominio de los sidonios, ¿no? Y se lanzaron hacia el mar Mediterráneo occidental, consiguiendo de esta manera ampliar sus rutas comerciales. Entonces, recorrieron de esta manera tanto Cilicia, Malta, Córcega, Cerdeña y la costa norte de África y el este de España, donde fundaron la ciudad del Cádiz. Entonces, ahí es donde salen asimismo del mar Mediterráneo, perdón, por el estrecho de Gibraltar, a través de columnas de Hércules. Y llegaron hasta Britania, que es Inglaterra, ¿no? Hacia el sudeste alcanzaron las costas del África Oriental. Segunda ciudad muy importante. Ahora, en cuanto al periodo de Cartago, la ciudad de Cartago estaba situada en la parte norte de África, frente a la isla de Cilicia, ¿no? En la actual Italia. Y fue fundada por comerciantes fenicios a partir del año 814 a.C. y en el siglo VIII más o menos a.C., ¿no? Y gozaba de una envidiable posición geográfica porque se encontraba ubicada en el centro del movimiento comercial del mar Mediterráneo, Cartago. Entonces, al desaparecer la supremacía marítima y comercial de Tiro, Cartago se impone sobre las colonias fenicias, llegando a erigirse como el dueño del mar Mediterráneo occidental y así formar el gran imperio Puni. Entonces entra en rivalidad con los romanos al disputarse el predominio del mar, ¿no? Y la guerra que sostuvo contra Roma, también llamado las guerras púnicas, ¿no? Le fue adversa y desastrosa y con ella se termina toda esta cultura, ¿no? Porque termina destruida en el año 146 antes de Cristo. Principales aportes entonces de la cultura fenicia. Ah,
Existieron bastante, mira, como les he estado comentando, en los 3 periodos, la cultura fenicia se desarrolla bastante en lo que es el comercio marítimo. Entonces, por ende, dentro de sus aportes están las técnicas de navegación, la industria y también el comercio, ya que ellos eran los grandes comerciantes de la historia antigua. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, establecen prósperas colonias y grandes factorías. En la industria fueron excelentes falsificadores e imitadores del arte, ¿no? De otros pueblos. Fabricaron también objetos en tejidos, bueno, en oro y plata, perdón, ¿no? Y también hermosos tejidos. Ellos bastante tenían esta cultura, una fusión cultural bastante amplia, ¿no? También desarrollaron el alfabeto fónico de 22 letras, o sea, el alfabeto fónico que decimos A, B, C, D, E, F, G, ¿no? El alfabeto fónico, ¿no? Y así como también inventaron y utilizaron la letra de cambio para sus transacciones comerciales. La letra de cambio era una especie de dinero, una especie de pagaré, ¿no? Entonces, también tienen otros aportes y es la invención del vidrio transparente, lo que hasta actualmente nosotros tenemos para nuestras casitas, ¿no? Lo que utilizamos. Ahora, en cuanto a la organización política, los fenicios no tenían un jefe supremo y era el rey o jefes, ¿no? O también el que le llamaban sufetes. Y además existía un senado de origen aristocrático. Los grandes comerciantes formaban este eje aristocrático. No fue un estado guerrero, clásicamente, no, por eso es que perdieron en las guerras púnicas, ¿no? Y les gustaba mucho el lucro, es decir, el dinero. Su ejército estaba formado por mercenarios. ¿Quiénes eran los mercenarios? Eran soldados extranjeros que les servían por un pago. Esta cultura era más capitalista de ese tiempo, ¿no? Netamente les encantaba el dinero. Ahora, en cuanto a lo que es el tema religioso, tenían un dios principal y era Baal. ¿Listo? Si hablamos un poquito de Baal y parte de la historia que nosotros también tenemos que considerar como válida, ¿no? Y es la historia bíblica. No, Baal tenía bastantes seguidores y cada año que podían cambiar estos seguidores que eran los que defendían este dios, se le llamaba los profetas de Baal. Estos profetas eran aproximadamente 400 y esto era repartido de generación en generación. Ahora, según la historia bíblica hubo una masacre bastante fuerte para saber quién era más fuerte, el dios cristiano, ¿no? El dios de los israelitas o el dios Baal, ¿no? Y ahí es cuando se da una masacre porque se hizo una prueba en realidad, ¿no? De quién iba a ser más fuerte, o Baal o el dios de Israel. Entonces, adivinen qué sucedió. Los 400 profetas no pudieron hacer nada porque simplemente Baal era una imagen. En cambio, el Dios de Israel era mucho más fuerte. Y solo un profeta que hizo esta masacre, ¿no? Los tuvo que degollar a todos los 400. Y al final, bueno, es una historia bastante larga que les invito a que lean para que tengan conocimiento. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos enmarcamos parte de lo que es la cultura, ¿no? Hablando del Dios de Israel y todo eso, a la cultura hebrea, que vamos a desarrollarlo en el siguiente video. Nos vemos a la